aquí no había nada más que... Y entonces, en cierta forma, él también, cuando le preguntaban respecto, bueno, ¿y qué pasa con este director de escuela? Y él decía, bueno, si él dijo algo, se equivocó, pero los procedimientos son estos y hay que respetarlos, fin. Entonces, por lo tanto, no abrió espacio a que alguien pudiera decir, se fijan, que alguien pudiera decir, no, pero es que aquí hay que, más o menos hay que pedirle cuenta a este director de escuela. Aun cuando salió una carta de 9 decanos que pedían su remoción. Tú, Diego, ibas a decir algo. Sí, profe. Sabe que por lo que me he dado cuenta últimamente, hoy en día dentro de los cargos administrativos, ya sea dentro de instituciones públicas, privadas, eh, hay, hay, em, hay mucho comentario en donde normalmente como cuando quiere emitir un juicio lo quiere hacer como persona natural y se subentiende de inmediatamente o automáticamente de que el juicio que está emitiendo lo hace como dentro de su cargo. Entonces, bajo ese concepto de la libertad, por lo menos yo lo veo de que si bien nosotros tenemos la libertad de opinar, normalmente dentro de nuestra sociedad terminamos confundiendo lo que nosotros somos como personas en vez de lo que realmente estamos haciendo, o en viceversa. Entonces, probablemente el juicio que emitió el director de escuela lo hizo como persona natural, en una de esas, y no como director de escuela. Probablemente él quiso tener una figura de persona, solamente generando como un juego de palabras, diciendo como ya, yo lo quiero aceptar dentro de mi universidad. ¿De qué universidad? No se sabe. Probablemente el juicio lo emitió como persona. Pero lamentablemente esa persona la terminaron enjuiciando porque además de que es persona, también termina siendo director de escuela. Entonces, hoy en día, por lo menos como yo lo veo así, nosotros somos capaces de emitir juicios, pero también terminamos siendo juzgados por lo que nosotros terminamos haciendo y no por lo que somos naturalmente, somos personas. Entonces, yo ahí en ese sentido como que estamos algo acostumbrados a terminar confundiendo las relaciones que tenemos en las externalidades y no como personas naturales. Entonces, bajo ese sentido, Sí, nos terminan juzgando así de manera automática por cualquier cosa de la que hacemos, sino de lo que somos en la actualidad. En ese sentido, yo por lo menos lo veo como algo negativo. sí, fíjate que es interesante lo que tú planteas porque, a ver, por un lado, en este caso en particular, este director de escuela, digamos, el texto, él dice que él le asegura un cupo o le ofrece un cupo al estudiante acá. Entonces, él está actuando como, ¿me entiendes?, desde su cargo. Entonces, efectivamente, ahí ya estamos claramente en un error. Pero efectivamente ocurre mucho de que las personas son juzgadas, como dices tú, por o sea, sus declaraciones personales son vinculadas al cargo y entonces se les juzga en función, ¿no es cierto?, de lo que declararon como persona. Pero ahí también aparece la pregunta, ¿cierto?, de cuando uno llega a una organización, ¿qué tan alineado está con los valores de esa organización? Entonces, y ahí viene la discusión que yo tuve, por ejemplo, con el decano de ingeniería respecto de este primer principio, de la libertad. Porque, o sea, si tú estás en una universidad donde este es uno de los valores corporativos, chuta, no puedes pedir, ¿cierto?, se fijan, el despido de esta persona porque hizo una declaración, ¿no es cierto?, poco feliz, te fijas, o sea, que cometió un error, ¿ya? Eh, de la misma forma, ¿cierto? Si uno pensara, ¿cierto?, en relación a la transparencia, ¿cierto?, o el compromiso con la comunidad, eh, ¿cierto?, áreas de la universidad que no estén alineadas o personas que no estén alineadas con estos principios. Eh, o sea, yo lo veo, por ejemplo, con lo que ocurrió, por ejemplo, con el Santuario de la Naturaleza, que primero, ¿cierto?, que se veía que los académicos de la Universidad Austral se les asociaba casi como que anticelulosa,
¿cierto? Y se decía, oye, no, mira, pero está por otro lado la Universidad de Concepción, ¿no es cierto? Que ellos sí trabajan con la celulosa, qué sé yo. Bueno, pero 15 años después, resulta que la celulosa tiene un trabajo bastante cercano con la universidad, y yo diría que en cierta medida, ¿cierto? Se han ido resolviendo, ¿cierto? Y hay un monitoreo bastante más cercano del santuario de la naturaleza. Eh, Porque se entendió, ¿cierto? Que estos principios, ¿cierto? No son transables, ¿ya? O sea, uno podría haber pensado, imagínense que una empresa viene, ¿cierto? A todo esto les voy a contar un caso, ¿cierto? De la gente de telecomunicaciones de la U de Conce, eh, que un profesor una vez me cuenta, ¿cierto? Me dice que le habían ofrecido o le habían pedido, ¿cierto? De ciertas comunidades que analizaran si la intensidad de la señal de las antenas y la distancia de ciertas antenas de celulares podía causar problemas o no a la gente que vivía alrededor. Y él dijo, yo en realidad me corrí, esas fueron sus palabras, me corrí. ¿Por qué se corrió? Bueno, porque él trabaja de asesor de las empresas de telecomunicaciones. Si uno, ¿cierto?, está en una institución, ¿no es cierto?, donde la transparencia es un valor, uno estaría obligado a declararlo, a decirle, mira, en realidad yo trabajo como asesor y por lo tanto no puedo, ¿no es cierto?, no puedo hacerlo, mejor, ¿cierto?, verlo con otra universidad o con otro colega, qué sé yo, ¿ya? Pero se fijan, o sea, uno no podría enjuiciar a esa persona por declarar un conflicto de interés, porque, no sé, ha hecho asesoría hace poco tiempo a empresas de telecomunicaciones. Entonces, de hecho, si él hiciera un informe en cualquier dirección, sería invalidado con ese argumento. Entonces, pero el tema, volviendo a esta idea, ¿cierto?, de los principios o de los valores, lo importante de los valores es que sean resultado de una reflexión de qué es lo que uno está dispuesto a hacer o no hacer para, ¿cierto? Para que realmente sirvan para alinear a la gente. Me acordé de un último ejemplo para que vean ustedes el tema, algo que le ocurrió a mi hermano hace muy poco. A ver, mi hermano trabajaba en una empresa de transporte que era una empresa que le prestaba servicios a Colbún, ¿ya? Colbún, no sé, aproximadamente el 20 de diciembre del año pasado, vendió una central termoeléctrica que tiene acá en Valdivia. Se la vendió a otra empresa. Ya. El 31 de diciembre, Colbún le entregó un bono de 1.250.000 pesos a cada trabajador de Colbún y a cada trabajador de las empresas contratistas. Y ocurre que mi hermano, a ver, como ¿cierto? Colbún le vende el 20 de diciembre a un tercero la central. Mi hermano siguió trabajando hasta el 31 de enero con la empresa contratista de Colbún en el proceso de traspaso de funciones a la nueva empresa. Porque la nueva empresa decidió no seguir con este servicio externo. ¿Ya? Entonces, la pregunta era, ¿le tenían que pagar o no el bono a mi hermano si el bono se pagó con fecha 31 de diciembre? ¿Cierto? Una pregunta, bueno, ocurre que no le pagaron el bono. Y mi hermano le mandó una carta a Recursos Humanos de Colbún y les dijo, miren, en realidad yo trabajé hasta los primeros días de febrero para esta empresa contratista de Colbún. Yo nunca le presté servicio a la empresa nueva, digamos. ¿Se fijan? Él trabajó, ni la empresa contratista nunca tuvo un contrato con esta empresa nueva, sino que mi hermano le prestaba servicio a Colbún, o sea, al contratista de Colbún. Y por lo tanto, la relación fue con Colbún hasta los primeros días de febrero, de manera indirecta, ¿cierto? Y por lo tanto, él le solicitaba que le pagaran el bono.
Bueno, la empresa agarró esta carta, ya a los 4 o 5 días le llegó el depósito. Porque dijeron, tiene razón, ¿cierto? No había nada, no se fijan, no había nada que discutir. Pues, o sea, uno dice, ¿cierto? Alguien más mezquino, qué sé yo, lo hubiera discutido, mi hermano hubiera tenido que buscarse un abogado, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, esta empresa, ¿cierto? Que funciona, ¿cierto? Con la excelencia, la transparencia, qué sé yo, dijo, no, tiene razón. Entonces, estos valores, ¿cierto? Tienen sentido cuando uno se da cuenta que están guiando las acciones. Ese es como el mensaje final. Bueno, entonces, ahora estos valores en general, o sea, a ver, hay empresas que los incorporan de la visión y hay otras que los colocan como, ¿cierto? Como un listado aparte. Eh, Uno, a veces, sobre todo en empresas grandes, uno va a hacer todo, qué sé yo, y en el hall de entrada de repente se encuentra con la lista de los valores. Acá el ejemplo, ¿cierto? Que yo les muestro de Chevrolet, que dice la visión, bueno, a mí me da un poco de risa, ¿cierto? Decir, diseñar, fabricar y vender los mejores vehículos del mundo. Probablemente no van a llegar nunca a eso, ¿cierto? Pero sus valores corporativos, ¿cierto? Entusiasmo por el cliente, mejora continua, integridad, trabajo en equipo, innovación, respeto y responsabilidad. En mi opinión, probablemente son muchos, eh, pero están de cierta forma, ¿cierto? Algunos probablemente se traslapan unos con otros. Eh, Ahora, saliendo, ¿cierto? De esta idea que es un poquito como, podríamos decir, más cualitativa o más general, o que es una mirada más de largo plazo, eh, la idea, uno tiene que bajar de la misión, visión, valores para hacer una planificación estratégica, tiene que bajar a objetivos. Y esos objetivos, ¿cierto? Son estos fines a los cuales se dirigen a una organización, y en general tienen que ser cuestiones que lo ideal es que sean medibles cuantitativamente en un límite de tiempo. Es que uno se ponga, no sé, que vamos a bajar los costos en un 10% en los próximos 3 años. ¿Te fijas? Tiene que ser claro, coherente, contextualizado, ojalá desafiante. Se habla, ¿cierto? Esta idea de que, ¿cierto? Uno tiene, es como, ¿cierto? Como un arco, ¿cierto? Que uno tensa la cuerda, pero no lo suficiente para que la cuerda se corte o el arco se quiebre, ¿no? Entonces tiene que ser desafiante, pero alcanzable. Y acá yo les traje algunos ejemplos. Todavía no llegamos a los ejemplos. Eh, a ver, la idea es que estos objetivos uno los puede clasificar en primer lugar en generales o específicos. Eh, ¿Cierto? Por ejemplo, lograr una mayor participación de mercado, incrementar las ventas, aumentar los ingresos, son objetivos de tipo bastante general. Y objetivos de tipo más específico son concretos y, ¿no es cierto?, son expresados en términos de cantidad y tiempo, y en general los objetivos específicos son necesarios para alcanzar objetivos generales. O sea, si uno define dentro de una organización objetivos generales ¿cierto? Y va al plan del área de negocio y encuentra objetivos generales, y va al plan del encargado producto y sigue encontrando objetivos generales, estamos en un problema. Porque en alguna parte tenemos que empezar a encontrar metas concretas, ¿ya? Entonces, o sea, en general, ¿cierto? Las organizaciones tienden, las medianas grandes, tienden a colocar los objetivos generales sin estos indicadores, pero cuando uno va a las metas del año o va a las metas de la unidad o algo, empieza a encontrar indicadores, ¿cierto? Más precisos. Como por ejemplo el ejemplo que está aquí en la derecha, ¿cierto? De incrementar las ventas mensuales en un 20%, vender tantos productos, obtener una rentabilidad de tanto. También podemos clasificar los objetivos
en estratégicos, tácticos u operacionales, y probablemente, ¿cierto?, a estos niveles tácticos y operacionales vamos a encontrar objetivos más medibles, objetivos más específicos. Y ahora, ¿cierto?, respecto a los ejemplos, tengo el plan estratégico de la Universidad Austral del año 2016 al 2019, que aparecen estos 3 objetivos estratégicos asociados a docencia, que son innovar en la gestión curricular, fortaleciendo la flexibilidad curricular, una articulación efectiva entre pregrado y posgrado, actualizando los proyectos educativos de acuerdo al modelo educativo y el enfoque curricular. Entonces, eso, por ejemplo, ustedes lo ven de manera más tangible ahora que como estaba cuando ustedes entraron a la carrera. Se fijan, cuando uno habla de esta articulación efectiva de pregrado con posgrado, ¿cierto? O sea, tienen que existir los mecanismos, los llamados a concursos, ¿cierto? Y no dejarlo simplemente así como abierto. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, el segundo objetivo que dice desarrollar docencia de excelencia, diseñando, socializando, implementando un sistema de evaluación docente integral que contemple un nuevo sistema de incentivo a la docencia y una capacitación vinculada a las demandas del modelo educativo. Yo les comento, por ejemplo, hace un par de semanas estuve en una capacitación de esta unidad central que apoya a la docencia, que es el DASIC, y me llamó la atención que respecto de cursos a los que había ido antes, que se metían a temas mucho más específicos, de decir, a ver, ya, veamos el programa del curso, a ver, si esta evaluación que ustedes están haciendo realmente aporta al objetivo, al desempeño que ustedes quieren lograr en el estudiante. O sea, hay un apoyo bastante más preciso, que tiene que ver con esto de la docencia de excelencia. Y, y normalmente esos apoyos entran en un ciclo de mejora. O sea, le piden, ¿cierto?, a los profesores que hagamos una mejora en algo, y ocurre que a los 2 años después, ¿cierto?, un año después vienen y dicen, a ver, pero ¿y cómo va esto? ¿Ya? Que eso es distinto a decir, lo hicimos una vez y fin. ¿Ya? Y el otro objetivo que tiene que ver con, dice, mejorar los índices de inclusión, retención y titulación, diversificar la oferta de pregrado, considerando una gestión integral para el acceso incluido, nivelación y permanencia, además de diversificar los sistemas de admisión. O sea, este tipo de cosas, ¿cierto? Cuando uno va al plan estratégico de una facultad o a los planes de una carrera, uno ya va a encontrar indicadores y va a decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, queremos mejorar, ¿cierto?, el porcentaje de estudiantes que se titulan en X porcentaje. Como declaración general, se fijan, uno en el plan estratégico de la organización en su conjunto va a encontrar estos objetivos de carácter más general y estratégico. Vemos el caso, ¿cierto?, de la facultad. Como objetivos estratégicos aparecen cosas bastante similares y bastante generales, aunque esto a lo mejor más precisas y más acotadas, como, ¿cierto?, como dice, articular las unidades, ¿cierto?, fortalecer programas de posgrado.